El eterno debate entre el vapeo y los cigarrillos sigue presente. Por un lado, tenemos los cigarrillos, una forma tradicional y maloliente de consumir nicotina, con muchos años de investigación que respaldan sus efectos. Por otro lado, están los vaporizadores, una innovación reciente. Con poca investigación sobre sus efectos y nubes de nicotina con un olor agradable que ocultan su naturaleza peligrosa, se han vuelto populares entre el público. Pero ¿cuál es más perjudicial para tu salud? Primero, examinemos el tabaquismo. El tabaco es el nombre común de las plantas del género Nicotiana, un tipo de planta herbácea originaria de América del Norte y del Sur. La única subespecie de tabaco, Nicotiana suaveolens, se encuentra en la costa este de Australia. Las plantas de tabaco pertenecen a la familia de las solanáceas, un grupo que también incluye tomates y berenjenas. Las hojas de tabaco contienen una neurotoxina llamada nicotina, que actúa como insecticida natural y hace que la planta sea poco atractiva para la mayoría de los herbívoros. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de la historia con los hongos alucinógenos y los pimientos fantasma, el hecho de que una planta sea venenosa y tenga un sabor desagradable no ha impedido a los humanos consumirla. Las hojas de tabaco han sido extremadamente populares entre los pueblos indígenas de América, y la evidencia arqueológica sugiere que su uso medicinal, recreativo y espiritual se remonta a más de 12.000 años. Incluso hoy en día, el tabaco sigue siendo una parte importante de los rituales religiosos y los acuerdos políticos de los nativos americanos. Probablemente hayas visto en películas del oeste a personajes nativos fumando pipas de la paz. Bueno, ese es solo uno de los usos ceremoniales del tabaco en la cultura nativa americana. También se ofrece a los dioses o se regala a los líderes tribales. Entre los pueblos Cree y Ojibwe, es una parte fundamental de sus rituales de purificación realizados en una cabaña de sudor. Cuando los europeos colonizaron por primera vez el Nuevo Mundo, el tabaco fue uno de los muchos descubrimientos que llevaron de vuelta y rápidamente ganó popularidad. Al igual que los nativos americanos, los europeos comenzaron a usarlo como estimulante, descongestionante y analgésico tópico, además de fumarlo de manera recreativa. Los médicos elogiaron sus efectos en revistas médicas. Un médico español incluso afirmó en 1571 que podía curar 36 enfermedades diferentes. En el siglo XVI hubo una canción popular de Tobias Hume llamada «El tabaco es como el amor», pero al igual que muchos remedios medicinales de ese siglo, más tarde se demostró que los supuestos beneficios del tabaco tenían efectos secundarios bastante graves. Probablemente no necesitemos decirte que fumar tabaco es realmente muy perjudicial para la salud. Vamos a repasar todos los efectos negativos que fumar tabaco tiene en la salud. En primer lugar, aunque la nicotina es un estimulante y analgésico muy eficaz, es extremadamente venenosa si se consume en dosis suficientemente grandes. Si consideramos la hoja de tabaco nicotiana, la planta más utilizada para fabricar cigarrillos, esta contiene alrededor de 20.000 partes por millón de nicotina. Es muy posible experimentar algunos de estos efectos si se fuma lo suficiente. En casos leves, la intoxicación por nicotina puede causar náuseas, mareos, pesadillas, hipo incontrolable y flatulencias. En casos severos, puede provocar vasoconstricción, encogimiento de los vasos sanguíneos, palpitaciones, diarrea, ansiedad severa e incluso la muerte. Eso ya es bastante grave por sí solo, pero cuando se combina con el hecho de que la nicotina también es altamente adictiva, se obtiene un cóctel potencialmente letal. Incluso si decides dejar de fumar, aún no estás fuera de peligro. Todavía puedes intoxicarse con nicotina al usar chicles de nicotina y parches tópicos que los fumadores usan para dejar el hábito. Peor que la nicotina en sí misma es la gran cantidad de otras sustancias químicas que se añaden al cigarrillo durante el proceso de curado. El tabaco debe secarse al sol antes de su venta. Este proceso reduce la potencia de la nicotina, haciendo su consumo más seguro. Sin embargo, esa reducción se ve rápidamente anulada por los productos químicos añadidos durante el proceso de curado. Estos químicos están diseñados para mejorar la experiencia de fumar al facilitar una combustión más uniforme del tabaco y la envoltura del cigarrillo, además de ayudar al cuerpo a procesar la nicotina. No obstante, muchos de estos químicos son venenosos por sí mismos. Según la Asociación Estadounidense del Pulmón, entre las 600 sustancias químicas que componen un cigarrillo promedio, se encuentran el amoníaco, la acetona, el metanol, el butano y el monóxido de carbono.
Algunas de estas sustancias pueden ser familiares, así que expliquemos rápidamente. El amoníaco es una de las sustancias químicas que el cuerpo elimina al orinar y también se utiliza para decolorar el cabello y como componente de explosivos. La acetona se usa comúnmente como removedor de pintura. El butano es muy inflamable y se vende generalmente como combustible para barbacoas. El monóxido de carbono es un subproducto tóxico de las estufas y chimeneas de gas, tan peligroso que es esencial tener detectores de monóxido de carbono en casa. Además, los cigarrillos contienen formaldehído, un conservante utilizado para embalsamar cadáveres y especímenes de museos. Estos químicos ya son bastante aterradores, pero cuando se añade fuego a la ecuación, las cosas empeoran, ya que esos 600 químicos se combinan y remezclan en más de 7000 nuevos compuestos. Se ha demostrado que al menos 69 de estos productos químicos son cancerígenos, lo que significa que causan cáncer. Uno de estos compuestos se llama nicotina de base libre, la cual llega al cerebro mucho más rápido que la nicotina normal cuando se inhala. Además del mayor riesgo de desarrollar casi todos los tipos de cáncer, fumar también incrementa las probabilidades de sufrir un derrame cerebral, enfermedades cardíacas, osteoporosis, problemas de visión y diabetes. Esto se debe a la vasoconstricción mencionada anteriormente, donde el encogimiento de las venas impide la distribución eficiente del oxígeno por el cuerpo. Esto provoca una serie de condiciones de salud crónicas. Uno de los efectos secundarios más alarmantes de fumar es que muchos de esos compuestos químicos permanecen en los pulmones incluso después de exhalar. Estos compuestos se adhieren a las partículas quemadas que ingresan a los pulmones con el humo, formando una sustancia negra y pegajosa llamada alquitrán, que puede obstruir gravemente los pulmones y causar problemas respiratorios a largo plazo. Otro gran riesgo para la salud es el humo de segunda mano. Por esta razón, fumar en interiores está prohibido en la mayoría de los lugares, y fumar en público está restringido a áreas específicas. Cuando se enciende un cigarrillo en un espacio cerrado, todos esos químicos se dispersan en el aire, exponiendo a los presentes a los mismos compuestos que el fumador está inhalando. Aunque la cantidad es menor, sigue representando un riesgo significativo para la salud. Los estudios han demostrado que la exposición repetida al humo de segunda mano puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular entre un 20% y un 30%, y el riesgo de enfermedad cardíaca entre un 25% y un 30%. Y si eso no fuera suficiente, un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina sugiere que incluso existe el humo de tercera mano. Aunque suene increíble, es cierto. Según los investigadores, uno puede estar expuesto a carcinógenos que quedan en superficies donde alguien ha fumado recientemente. Así que, el maestro de tu clase de salud no estaba mintiendo, y esos anuncios aterradores que viste en YouTube no estaban exagerando. Fumar es realmente perjudicial para la salud. No es sorprendente que muchas personas estén dejando de fumar y pasándose al vapeo. Es una opción mucho más limpia y aparentemente menos adictiva. Sin embargo, la mayoría de los líquidos para vapear aún contienen nicotina, incluso algunos que se anuncian como libres de nicotina. Esto es un problema porque todo lo que hemos mencionado sobre la nicotina en los cigarrillos también se aplica a la mayoría de los vaporizadores. Aunque la historia del vapeo es mucho más corta que la de los cigarrillos, las empresas tabacaleras llevan investigando la nicotina, los vaporizadores y las alternativas sin humo desde los años 60. El primer cigarrillo electrónico disponible comercialmente fue inventado en 2003 por el farmacéutico John Lick. Él fumaba mucho, pero tras la muerte de su padre por cáncer de pulmón, decidió dejar de fumar. Como muchas personas, tuvo dificultades para dejar el hábito. En 2001, ideó una alternativa electrónica a los cigarrillos que vaporizaría la nicotina y proporcionaría a las personas que intentaban dejar de fumar una experiencia similar a la de sostener un cigarrillo. John Lick tenía grandes expectativas para su invento, esperando que eventualmente reemplazara a los cigarrillos por completo. Lamentablemente, parece que esto podría no suceder. Hasta la fecha, John aún no ha logrado dejar de fumar completamente. Desde su invención en 2003, los cigarrillos electrónicos, ahora conocidos como vaporizadores, han evolucionado en una variedad de estilos, desde aquellos que parecen puros o pipas, hasta diseños más futuristas que pueden costar hasta $200. Independientemente de su apariencia, la mayoría de los vaporizadores funcionan de la misma manera.
Tienen una boquilla, un elemento calefactor, un microprocesador, una batería y un cartucho que se carga con líquido o jugo de vapeo. El atomizador contiene un elemento calefactor y un material absorbente que extrae el líquido del cartucho, donde el elemento calefactor lo vaporiza, de ahí su nombre. Una vez que el líquido se vaporiza, se puede inhalar como el humo de un cigarrillo convencional. A primera vista, parece mucho más limpio que fumar. Básicamente, es simplemente inhalar vapor con un poco de nicotina, ¿verdad? Bueno, al igual que con los cigarrillos, no solo debes preocuparte por la nicotina. El vapeo realmente se popularizó en Occidente en la década de 2010, desarrollando su propia subcultura. La explosión de su popularidad fue tan rápida que, a pesar de la falta de regulaciones en la mayoría de los países, comenzaron a aparecer líquidos de vapeo de contrabando en el mercado. Y al igual que con el alcohol durante la prohibición, muchos de estos productos ilegales no se fabricaron precisamente pensando en la seguridad del consumidor. En 2019, Estados Unidos experimentó un brote de más de 1.600 casos de lesiones pulmonares inexplicables, 34 de los cuales fueron fatales. Las víctimas de esta misteriosa enfermedad tenían algo en común. Todos eran usuarios de vaporizadores. El 92% de los pacientes admitieron haber usado cartuchos de THC del mercado negro, mientras que el resto informó que solo consumían nicotina. Los CDC señalan que esto podría no reflejar completamente la verdad, ya que muchas de estas víctimas vivían en estados donde el cannabis era ilegal en ese momento. La lesión pulmonar, que los médicos ahora llaman lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo, EVALI, es causada principalmente por un aditivo llamado acetato de vitamina E, un tipo de vitamina E sintética que normalmente se usa en cremas tópicas para la piel. Las investigaciones han sugerido que, aunque el acetato de vitamina E es inofensivo cuando se aplica externamente, podría tener efectos adversos en los pulmones si se inhala. Aunque esta es la teoría predominante, la realidad es que EVALI podría ser causada por cualquier cantidad de químicos y aditivos que se encuentran en los líquidos para vapear. A primera vista, los ingredientes típicos del jugo para vapear parecen bastante simples. La mayoría de los e-liquids contienen propilenglicol, un ingrediente común en alimentos y medicamentos que actúa como disolvente y base líquida para suspender la nicotina y los saborizantes. Si el e-liquid no utiliza propilenglicol, probablemente empleará glicerina vegetal, un espesante alimentario que cumple la misma función, pero crea un vapor más denso. El resto de los ingredientes incluye nicotina y cualquier colorante y saborizante alimentario que los fabricantes deseen agregar. Muchos ven estos ingredientes y no perciben ningún problema, ya que los tipos de saborizantes y aditivos en los líquidos para vapear son similares a los que se encuentran en muchos refrescos. Entonces, ¿cuál es el problema? Aunque los vaporizadores utilizan atomizadores electrónicos en lugar de fuego, aún pueden producir sustancias cancerígenas, incluso a partir de materiales no tóxicos. Debido a la escasa regulación sobre los ingredientes de los líquidos electrónicos, siempre existe el riesgo de que dos elementos inofensivos, al vaporizarse, se combinen y creen algo tóxico. Además, hay muchas sustancias que, aunque seguras para consumir, no deberían inhalarse. Tomemos como ejemplo el diacetilo. Aunque su nombre suena alarmante, es un ingrediente bastante común en los saborizantes artificiales usados en los Estados Unidos para dar sabor a productos como café instantáneo, caramelo, bebidas afrutadas y para agregar un sabor a mantequilla a las palomitas de maíz para microondas. También se encuentra de forma natural en algunos vinos. Aunque suene apetitoso, no querrás que esto entre en tus pulmones, ya que podría causar una afección crónica llamada bronquiolitis obliterante. Esta enfermedad, conocida coloquialmente como pulmón de palomitas de maíz, fue identificada por primera vez en empleados de una fábrica de palomitas de maíz para microondas en Jasper, Missouri. Estuvieron tanto tiempo expuestos al diacetilo que inhalaron suficiente cantidad para volverse tóxico. Tras el descubrimiento de esta enfermedad, muchas empresas alimentarias han reemplazado el diacetilo por compuestos de sabor menos dañinos. Sin embargo, como todavía está aprobado por la FDA, sigue presente en algunos productos, incluyendo, como era de esperarse, ciertos líquidos para vapear con sabor. Un estudio de 2016 publicado en Environmental Health Perspectives encontró que de 51 sabores de e-liquid, 39 contenían diacetilo.
Otra sustancia química, el cinamaldehído, que se encuentra naturalmente en la canela, también ha demostrado afectar la función pulmonar, según un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte. Estos son solo 2 ejemplos, y dada la variabilidad en la producción de líquidos para vapear, esto podría ser solo la punta del iceberg. De manera abrumadora, el consejo de los profesionales médicos es que, si no es aire, no debería entrar en los pulmones. Esto se debe a que puede alterar los movimientos de los cilios pulmonares. Los cilios son pequeñas estructuras similares a pelos dentro de los pulmones que se mueven en patrones ondulatorios regulares. Su función es expulsar bacterias y otras sustancias nocivas de los pulmones para que puedan ser eliminadas al toser. El cinamaldehído, el formaldehído y otros compuestos químicos que terminan en aldehídos pueden paralizar los cilios pulmonares, y la recuperación de esta parálisis puede llevar semanas. Durante ese tiempo, los pulmones carecen de una defensa crucial contra las infecciones. Como mencionamos anteriormente, el formaldehído a menudo se agrega a los cigarrillos y sus efectos sobre los cilios pulmonares de los fumadores habituales están bien documentados. El hecho de que otros aldehídos, incluso aquellos que son seguros para el consumo, puedan tener el mismo efecto cuando se añaden a los líquidos para vapear e inhalar, es un descubrimiento relativamente reciente. Muy bien, ahora que hemos explicado la ciencia detrás de los efectos de ambos, es hora de responder a la pregunta: ¿es vapear realmente más saludable que fumar cigarrillos? Si lo preguntas, la mayoría de los expertos probablemente te dirían que sí, pero solo un poco. El líquido para vapear contiene menos nicotina que un cigarrillo promedio y generalmente no contiene acetona ni butano, pero eso no lo convierte automáticamente en una alternativa más saludable. De hecho, dado que los efectos del vapeo aún no se comprenden completamente, es probable que en el futuro surja nueva información que demuestre que es tan perjudicial como los cigarrillos. ¿Qué pasa con la afirmación de que vapear puede ayudar a las personas a dejar de fumar? Desafortunadamente, a pesar de las esperanzas de que su invento hiciera obsoleto el hábito de fumar, la experiencia de Hong-Lik Han al intentar dejar de fumar es bastante típica entre los vapeadores. La mayoría de ellos continúan fumando cigarrillos incluso después de comenzar a vapear. Emily Banks, del Centro de Epidemiología de la Universidad Nacional de Australia, mencionó que su investigación encontró evidencia limitada de que vapear puede ayudar a las personas a dejar de fumar. En cuanto al humo de segunda mano, actualmente no hay mucha investigación sobre si caminar a través de la nube de vapor con aroma a hot dog en la parada de autobús puede ponerte en riesgo de sufrir una enfermedad pulmonar. Sin embargo, muchos han sugerido que deberíamos pecar de precavidos y restringir el vapeo en público de la misma manera que restringimos fumar. En última instancia, los cigarrillos electrónicos son una tecnología tan nueva que es imposible saber hasta qué punto pueden ser perjudiciales para la salud. La cuestión principal es que probablemente no exista una forma totalmente segura de consumir nicotina regularmente. Cuando se trata de cuál es el menor de los males, el sitio web de la Organización Mundial de la Salud lo resume de la mejor manera. Tanto los productos del tabaco como los cigarrillos electrónicos suponen un riesgo para la salud. La opción más segura es no utilizar ninguno de los dos. Antes de que te vayas, quizás quieras ver otros videos útiles que están apareciendo en tu pantalla en este momento. No dudes en hacer clic en ellos, o mejor aún, ver ambos para continuar ampliando tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.